y creciendo en el conocimiento de Él. Hemos venido tratando con la palabra del Señor en una forma en la cual hemos entendido que es la manera más prudente de abordar la palabra del Señor. En eso hemos estado transitando hace más de 5 años casi, y es en la exposición, de alguna forma, lo más expositiva posible de la palabra de forma secuencial, con libros que hemos orado al Señor para que nos den a través de ellos una clarificación sobre lo que es el quehacer de iglesia. No quiere decir que estamos enfocados solamente ahí, sino que como toda la palabra está interconectada, pues cuando estamos tratando un libro podemos viajar por diferentes partes de la palabra, pero nos sirve eso de una guianza para poder tener el consejo pleno de Dios. Y lo que hemos dicho es que no se vale, o no debería ser, el que yo salte la Biblia y tome cositas que a mí me parecen para hacer defender mi pensamiento. Eso se llama eisegesis, cuando yo tengo un pensamiento y tomo versículos o tomo pasajes para que digan lo que yo quiero que digan, en el sentido de que no estoy cambiando nada en la palabra, pero la estoy usando para que se afirme algo que tal vez no es el contexto en el cual esa palabra fue dada. Pero cuando abordamos la palabra de forma secuencial, tenemos que acogernos a lo que la palabra está refiriendo. Y entonces eso nos ha hecho toda una transformación en la forma de pensar, de entender, de hacer iglesia. Y yo pienso que muchos lo están viviendo, lo están viviendo, lo han vivido o lo van a vivir. El libro de 1 Corintios nos hizo un overhaul completo para hacernos ver muchas áreas pecaminosas y mal entendidas de lo que es la vida en el Señor que había que abordar. El libro de Romanos fue un extraordinario curso de 2 años de lo que es la justicia y la gracia de Dios. Y fue extraordinaria toda la forma en que nos guió. Y hemos estado sobre el Evangelio de Juan, que se conoce como el Evangelio de lo espiritual, el Evangelio de aquel discípulo amado que se recostaba en el pecho del Señor y que fue el que más vivió. Juan muere como último de los apóstoles después de haber estado sometido a diferentes situaciones, y se habla de que el Evangelio de Juan fue escrito ya en el ocaso de su vida, cerca del año 90 después de Cristo, con un entendimiento de que ya estaban los otros evangelios, de modo que Juan vierte alguna instrucción, formación y demás que complementan mucho a los otros evangelios. Hay cosas que tienen abordajes diferentes para entenderlos mejor, que están citados en otros evangelios, y hay cosas que están exclusivamente allí. Y este pasaje que estamos tratando del capítulo 7 de Juan nos ha dado enorme instrucción. Vimos cómo el Señor censura a un pueblo que en realidad decía que hablaba sus propias palabras, porque el que quiere, al final de cuentas, tomar orgullo de lo que hace, habla sus propias palabras, no las palabras de aquel que le envió. Y entonces hace ver que mucho de lo que están hablando es sus propias palabras. Hicimos ver cómo en el tiempo presente hay mucha gente hablando su propia palabra, y eso es injusto. Eso es torcer lo que el cielo ha dicho y afectar la vida de personas y ser injusto para con el Dios de toda justicia, que ha dado una palabra pura, una palabra limpia, una palabra que tiene que ser tratada con ese cuidado. Y vimos también cómo el Señor de pronto le dice a esos religiosos y les censura que ellos, aunque se arrojaban el ser gente muy cumplidora de la ley, ninguno de ellos cumplía la ley. Y entonces les confronta con una situación que los deja al desnudo, aquellos que lo estaban acosando, aquellos que lo estaban ahí tratando de hacer ver que él era una persona que no tenía en realidad razón de existir, prácticamente porque había quebrantado la sacrosanta ley de Dios. Y estaban entonces ahí tratando de censurarle diferentes cosas, y el Señor les hace ver que ellos vivían diferentes prácticas legalistas de una forma contradictoria con lo que era respetar realmente la ley. Entonces no es tanto el hecho de decir solamente una forma de hablar diferente a lo que la palabra dice, sino el tomar la palabra, pero entenderla y manejarla incorrectamente, no en el justo juicio. Y es lo que Él les está diciendo justamente aquí, que ellos no están cumpliendo la ley porque tienen valoraciones equivocadas en razón de esa ley, y tienen una vivencia equivocada, y Dios quiere llevarles al verdadero sentido de la ley. ¿Por qué fue dada? ¿Qué es la ley? Al final de cuentas, si usted condensa lo elemental de la ley,
es amor a Dios y amor al prójimo. Ese es el resumen. Y es más, usted no puede amor al prójimo sin amor a Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vea usted lo básico que el Señor trata en el Nuevo Testamento. Pero a veces hay gente arrojándose el hecho de sentir un gran orgullo porque cumplen un montón de preceptos. Ellos, a pesar de todo eso, el Señor dice: juzguen por favor con justo juicio. Así que vamos a Juan. Grité mucho y algo se apagó. ¿Se nos apagó alguna pantalla? ¿Qué fue? ¿Esta también se apagó? Bueno, vamos a ver qué pasó. Algo pasó por ahí. Pareciera como que fue un interruptor. Dice juzgar con justo juicio. Es el título que le he dado a esta palabra. Juzgar con justo juicio. Justamente haciendo alusión a una parte de lo que este pasaje trata. Está en Juan capítulo 7, verso 21 al 24. Juan capítulo 7, verso 21 al 24. Y la palabra dice así: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Padre del cielo y de la tierra, guíanos, Señor, a través de tu palabra, y que podamos, Señor, realmente entender el sentido, el propósito de esta palabra, no solamente en ese momento en que fue dicha, sino, Señor, también nuestra aplicación en el tiempo presente, Señor. Permítenos poder interiorizarla e interpretarla correctamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí, ¿qué es el juicio más fácil? Al final, de dar por buena la simple apariencia externa, lo que a mí me parece, sin tener mayor profundidad en lo que se está diciendo ahí. Ellos estaban haciendo un juicio superficial, bastante erróneo, sin profundizar realmente en la acción que estaban llevando a cabo y el significado del propósito por el cual la ley era dada. Y aquí el Señor les está diciendo: ustedes mismos se contradicen en lo que hacen, porque no están entendiendo realmente el sentido. Ellos daban un gran peso a su parte emotiva de guardar la sacrosanta ley, so pena al final de cuentas de llevarla adelante por sus prejuicios religiosos y no tanto por el sentido eminente de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que el Señor trata ahí de clarificarles eso, y Él siempre buscó en todo momento, por todos los medios, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, abandonara esas malas prácticas de interpretar que tenían hacia ese Mesías que estaba presente ahí, de juzgar muchas de las afirmaciones y que lo hicieran con un justo juicio, que pudieran hacerlo correctamente. Y eso solamente si ellos podían dejar de lado ideas preconcebidas para ver realmente si habían prejuicios ahí, si habían cosas que eran producto de sus experiencias pasadas, de su práctica. Y alguna gente dice: es que así hemos sido toda la vida. Y yo recuerdo hermanos que decían: es que toda la vida yo he sido católico, apostólico y romano. Así en esos términos. Una vez un muchacho golpeando la mesa: yo soy católico, apostólico y romano, y mamá era así, y mi abuela era así, y entonces yo tengo que seguir siendo así. Un culto a mamá y a la abuela, aunque mamá y abuela estuvieran equivocadas. Entonces no puede ser. El Señor está llamando, está confrontando a ese pueblo para que no actuaran en prejuicio de lo que eran sus experiencias, sus tradiciones, y que solamente yendo a favor de lo que era, lo que se estaba viendo ahí, podían tener un criterio correcto de encontrar y decir quién es el que tenían al frente, quién era ese personaje. El Señor había dicho claramente, ya lo habíamos tratado en el versículo 20 el versículo 17 de esta parte del Evangelio
el capítulo 7 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, quien realmente quiere inclinarse a decir, Señor, yo respeto lo que tú digas, pero si usted está en la posición, a mí nadie me va a cambiar, porque yo soy católico, apostólico, romano, puede estar Dios mismo delante suyo y nadie lo va a cambiar. Le puede decir cualquier verdad y usted dice, no, no y no, porque yo siempre he sido así. Y amados, ese es el problema cuando no tenemos ojos para ver ni oídos para escuchar. Y entonces aquí el Señor está confrontando esa actitud que era pura religión del pueblo de Israel. Porque la idea de matarlo, al final de cuentas, había entrado en su corazón y en sus mentes, la mente de todos esos líderes. Ellos al final tenían un entendimiento. Persona impía violentó el día de reposo y curó a una persona en el Sabbat. Curó a una persona en el estanque de Betesda. Y resulta que hizo ese acto un día de reposo y violentó la sacrosanta ley de Dios en el día de reposo. Merece que muera. Vea usted la dimensión. La ley que habla, amor a Dios y amor al prójimo. Hay que matarlo porque violentó el día de reposo, sanando a una persona. Y entonces, sin mayores valoraciones, ahí simplemente en lo que era, por qué se practicaba lo que se estaba practicando, estaban entrando en una valoración de juicio, de condenatoria y de muerte. Romanos capítulo 13, verso 8 y 9 dicen así, en la Nueva Traducción Viviente: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, algunos dicen, no, es que esos son asuntos de cumplimiento de los aspectos meramente de tradición oral. No, aquí está hablando de la mera ley, la mera Torá. Porque los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Está hablando de los 10 mandamientos, está citándolos. Dice, estos y otros muchos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un asunto práctico de la vivencia cristiana. No es un asunto al final de cumplimiento externo vacío, si ese cumplimiento me lleva a violentar lo que ella misma establece. Ahí vamos a ir analizando versículo a versículo para que entendamos bien por qué el Señor está confrontando con esa hipocresía del grupo religioso. El versículo 21 de la Nueva Traducción Viviente en este capítulo 7 dice así: Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Se hizo algo maravilloso en ese día, ellos se asombraron. El Señor ya había hecho, no solamente eso, había hecho muchos otros milagros en Jerusalén, pero esta sanidad ocurrió justamente allí en el estanque de Betesda. Fue llevado un día sábado y eso suscitó una enorme reacción bastante importante contra el Señor. No porque vino a despejar una fe y de pronto hubiese un verdadero sentido crítico de decir, Dios mío, qué milagro más extraordinario se llevó a cabo, sino que suscita una adversidad tremenda de parte de los grupos religiosos y una oposición tremenda que dio inicio ¿a qué? A un complot ya fraguado en sus corazones. A este hay que eliminarlo, a este hay que matarlo. Ya estaba eso. Es como aquel que dice, el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Ya en su corazón está abrazada a esa idea. Lo que necesita es la ocasión, que nadie se dé cuenta y yo salir libre de eso. Pero cuando usted acepta algo en el corazón, ya eso es hecho consumado. Y en este caso ellos ya, su hecho consumado es que hay que matarlo. Busquemos la ocasión. Indistintamente de lo que pudiera el Señor decir, ya estaba adherido a sus corazones. A pesar de la magnitud, de la contundencia del milagro, que era una suficiente prueba de que algo extraordinario había pasado. Ese hombre que recibe la sanidad es un hombre que llevaba 38 años inválido, que nació inválido y que estaba ahí a vista y paciencia de toda la comunidad que lo había visto toda su vida ahí. Y de pronto miran a esa persona levantarse y caminar. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Porque ya tenían algo adherido a su corazón. Porque ya había una negación, aunque Dios de hecho predestinó ese juicio que iba a hacer para con ese pueblo, no exime la responsabilidad de la culpabilidad de sus actos religiosos.
Dios usa la misma maldad de las personas para propósitos de Él, pero no exime a la persona de su maldad, no le exonera de su maldad. Dios puede usar la maldad de alguien, pero no es porque Dios conduzca o induzca a maldad. Dios no hace pecar a nadie, pero usa incluso el pecado de gente para propósitos suyos. Y eso hay que tenerlo claro. Aquí el Señor señala la mala interpretación que ellos estaban dando al día de reposo. Y ciertamente el día de reposo traía a memoria lo que era a la memoria del pueblo judío, lo que fue la creación del mundo. Era parte de la razón del día de reposo, todo lo que fue la creación del mundo, pero también estaba referido a reconocer que ellos estaban en esclavitud, ellos estaban bajo una opresión y Dios los libera de esa situación. Dios los saca de esa situación de esclavitud y les da libertad. Todo tiene dos partes, tiene una parte física natural y tiene una parte espiritual. Está hablando de algo en el cual usted y yo igual estábamos en una esclavitud, ahora estamos en una libertad. La esclavitud del pecado, ahora estamos en la libertad de la gracia. Dios estaba confrontando y el día de reposo viene a ser ese significado que dirige al final de cuentas ¿a qué? A que haya un descanso verdadero, a que haya un reposo verdadero y que lo obrar humano deje de tener el peso que ellos le estaban dando, el entendimiento que ellos le estaban dando y entendieran que había una gracia redentora que venía a este mundo. ¿Por quién? Por el Señor del día de reposo. El Señor en un momento dado se definió a Él como el Señor del día de reposo y no es como decir, yo soy el Señor, yo di el día de reposo, yo puedo brincármelo, yo puedo cambiarlo. Ese no es Dios. Dios no se brinca, Dios no violenta lo que Él establece. Y a veces se piensa así, como es el Dios, Él es Señor del día de reposo, puede brincarse eso. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Él es a lo que el día de reposo señala. Él es a lo que el pueblo tenía que entender. El reposo está en el Señor. Y entonces no está en que usted haga cosas para ganarse el favor de Dios. Está en que el Dios de los cielos vino e hizo lo que hizo para que usted pudiera entrar en su reposo. No es por su obrar, es por el obrar de Dios. Y entonces vea lo que dice, clarísimo lo dice Hebreos capítulo 4, verso 1 al 5, dice así. Me gusta como lo menciona la nueva versión internacional, dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezcan quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, está hablando el pueblo presente en ese momento, en los tiempos del Mesías, porque nosotros, lo mismo que a ellos, el pueblo de Israel, se nos ha anunciado la buena noticia. O sea, el Evangelio siempre ha existido. El obedecer a Dios por fe se le dijo a Abraham. Y el caminar y ser justos delante de Dios se le dio a Abraham y se le dio al pueblo de Israel en todos los tiempos. Dice, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe de los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios lo ha dicho. Usted entra en el reposo cuando usted cree, cuando usted entiende. Dice, así que en mi enojo, dice más adelante, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Inmediatamente conecta a qué se está refiriendo. No es un reposo diferente, está hablando a lo que realmente el día de reposo significa. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Porque el que entra en el reposo de Dios, dice el verso 10, el que entra en el reposo de Dios, porque el que entra en el reposo descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. ¿De cuáles obras se está refiriendo? El que entra realmente en ese entendimiento de que el Señor del día de reposo estuvo presente, tiene que entrar en un entendimiento de que ha de reposar de sus obras.
sus obras para pretender justicia. ¿Por qué? Porque esa obra plena de justificación fueron cumplidas a través de Jesucristo. No es algo que yo pueda sumar nada. Ahí claramente vemos hoy de pronto gente que está practicando el sabbat judío porque malentiende, al final de cuentas, que es ajeno a lo que realmente el significado es, que es la culminación del reposo que está en Cristo Jesús, que está en su gracia redentora. Ahí es donde se cumple. Y a usted y yo nos permite reposar entendidos de que no tenemos que obrar para salvación. Hay alguien que hizo para que usted y yo seamos salvos. Entonces nuestro obrar correcto es producto de que somos salvos. A la novia se le ha dado que se vista de lino fino, lino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. ¿Por qué actúa usted correctamente? Porque ha sido salvo, porque ha sido adherido al Señor. Si no, seguiría siendo su impiedad. Y entonces claramente ahí los está confrontando que ellos no están actuando, no están juzgando correctamente en cuanto al día de reposo se trata. Fue algo que se cumplió en Cristo Jesús. No hay ninguna excitativa en el Nuevo Testamento que diga que deba continuar después de Cristo. Nada. Todos los demás mandamientos están ahí claramente esbozados en diferentes pasajes. Pero en cuanto al reposo, hay un descanso porque se cumple en Cristo Jesús. Por supuesto, nosotros celebramos no el ícono o la imagen exacta de lo que fue el día de reposo, el sabbat judío, sino que celebramos la victoria, la redención en el día del Señor, que es el día domingo, pero no bajo la usanza de un sabbat, sino bajo el entendimiento de una gratitud al que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Así que es el entendimiento. En el versículo 22 dice: pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. Y dice, en realidad la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Claramente está haciendo ver que ellos estaban violentando lo que decían guardar. El sistema estaba más basado que en una tradición que propiamente en la ley dicha. Ellos estaban llamando trabajo a un acto de misericordia, a un acto de amor, y entonces ahí el rito ceremonial que ellos hacían sería carente de todo sentido al final si no iba acompañado con una circuncisión que se dé en el corazón de esa persona, que es lo que en el tiempo presente opera el Señor en nuestras vidas. Posteriormente, de hecho, esa persona que es circuncidada se entiende que va a llegar por la gracia del Señor y por la instrucción de vida a ser una persona devota al Señor. Hoy usted y yo no estamos en función a eso, estamos en función a entender que hoy la circuncisión la realiza Cristo. ¿Y usted y yo la recibimos? Dice cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús. Pero ese bautismo no es el bautismo en agua, es el bautismo de estar y creer en Cristo Jesús. Usted y yo somos circuncidados ¿de qué? De la condición pecaminosa, nos es erradicada por Cristo Jesús. Dice, Cristo Jesús la efectuó. Vamos a verlo más adelante. Los judíos circuncidaban de hecho a un bebé a pesar de que había una prescripción legal del trabajo en el día sábado. Éxodo nos narra de dónde viene eso. Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tus criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Está llamando a qué? A no hacer obra alguna. No obran en función a su actividad cotidiana, de lo que usted se gana la vida y demás cosas, pero no está delimitando. El día de reposo en realidad no fue pensado como una carga, sino al final de cuentas como un descanso bendito que Dios está ofreciendo para el trabajo, para ese duro trabajo, pero también para disfrutar en compañía de aquel Dios que nos llama a reposar en Él, que nos llama a darle gratitud a Él. Y aquí lo que nosotros tenemos que entender, que celebramos, un día como hoy, celebramos su obra, celebramos su creación, celebramos su redención. Y entonces, nuestro obrar humano, tengo que entender que no le suma nada a la redención que es en Cristo Jesús. En el momento que yo pretenda pensar que si me pongo alguna cosa ahí, yo soy más santo, amados, me perdí, me extravié. No estoy entendiendo la obra de Cristo. Estoy pretendiendo hacer ver es que no, yo necesito hacer algo para que realmente reciba eso que Cristo hizo. Hubieron muchas cosas que fueron sombra, figura, pero ya Cristo Jesús presente, todo eso viene a ser una realidad en el pueblo del Señor. La circuncisión precedía
a la ley de Moisés. Si bien al final de cuentas pasó a ser ley, porque se sumó a todos los preceptos que el pueblo de Israel recibió, con toda la ley mosaica, porque recordemos que Moisés da los 10 mandamientos, pero no solamente eso, después empieza a dar instrucciones de salubridad, de limpieza, de buenas prácticas, de trato cordial, un montón de cosas que se adoptan al final de cuentas como ¿qué? Como ley, como instrucción de Moisés. Y era el respeto, pero había una esencia, era lo que se escribió sobre las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, que fue con lo que bajó del Sinaí. Pero, ¿qué pasa? Mucho al final de lo que era la práctica rabínica y judaizante, establecieron así, sí, solo sí, mandatoriamente una serie de preceptos, de los cuales vivían orgullosos de ellos, 613 preceptos que hasta en sus ropas y en todo estaban ahí adheridos, vestidos, considerando que eran obligatorios en todo momento. Pero todo tenía un sentido, todo tenía un propósito. Si yo no juzgo con justicia, puedo estar errando la razón por la cual fue que la dio el Señor. Entonces puedo estar haciendo sacrificios de animales hoy, si no soy justo, digo, el sacrificio definitivo y verdadero fue Cristo Jesús. Y podrías tener que estar matando hoy un cordero para decir, es que sí, Cristo, pero este cordero, ¿por qué? Porque la ley lo dice. Es una injusticia en relación a la obra de Cristo. Pero eso es evidente, eso es claro, es palpable y nadie va a hacer un sacrificio, porque está muchas veces dicho. Pero al igual que eso, hay un montón de aspectos de la ley que tienen un cumplimiento en Cristo Jesús. La ley fue nuestro ayo, nuestra nodriza para llevarnos a Cristo. Ya en Cristo se cumplen un montón de aspectos. La justicia de Dios en Cristo no es endosada. O sea, yo no cumplí la justicia de Dios, yo no he podido hacerlo ni lo voy a poder lograr nunca, pero Cristo sí lo hizo. Ninguna tilde ni una jota de la ley pasará hasta que se cumpla. Por supuesto, ¿a dónde se cumple? En Cristo Jesús. ¿Y quién la recibe? Nosotros hemos sido declarados justos por la justicia de Cristo. El pretender decir, no, es que Cristo lo hizo, pero va a ver, yo lo voy a hacer también. Absurdo, arrogante, prepotente, soberbio, ajeno a la instrucción de Dios. No está juzgando conforme a su justo juicio. Está pretendiendo pensar que usted tiene que ser tan justo como aquel que solamente él puede alcanzar ese nivel. Por supuesto que hay cosas que yo no puedo decir, ya como Cristo lo hizo, yo me conduzco como un chancho y hago un desorden. No tiene que ver con eso. El asunto es que las obras ceremoniales todas se condensan en Cristo. La justicia de Dios toda se condensa en Cristo. Por supuesto que la ley moral, pues voy a seguir haciéndola y cumpliéndola porque Cristo Jesús inspira en mi corazón a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ya no es una ley escrita en la piedra porque está escrita ahora en mi mente y en mi corazón. Y la cumplo con suprema alabanza y gozo de ver que estoy en una con Cristo. Son cosas diferentes. El hacer usted algo para obtener salvación o justicia, o hacerlo porque usted es justo, porque Dios lo ha salvado. ¿Estamos entendiéndonos? Ok, entonces, la ley decía en Levítico 12:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará. Si eso siguiera vigente y usted toca a una mujer que está en su menstruación, usted es un inmundo, no puede entrar ni siquiera a celebrar con el resto de los hermanos. Eso es ajeno al tiempo presente. Se cumplió todo en Cristo Jesús. Con todo se practicó este asunto de la circuncisión mucho antes de Moisés, que fue el que dio la ley. Eso venía desde los padres, desde antes de Moisés. Vea lo que dice el libro de Génesis, capítulo 17, verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. ¿Y cuál era el pacto? Yo creo que no está en la presentación, pero está en su palabra, en su Biblia. El versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hoy algunos, amados, se andan metiendo el machetazo porque ese es el pacto y hay que circuncidarse.
violentando completamente el Nuevo Testamento cuando dice que nosotros hemos sido circuncidados, ya no con una circuncisión que consiste en despojarse de una parte ahí, corpórea, sino que esta circuncisión la efectuó Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir? No, Señor, yo sé que usted la hizo, pero es que yo la quiero hacer también. Yo la quiero hacer más eficaz. Si usted tiene necesidad, como a Luquitas, que hubo que hacer la circuncisión por un problema meramente que tenía, pues gloria a Dios, pero no porque haya que hacerlo judío. Y muchas personas se la practican hoy porque tienen alguna necesidad meramente de sanidad o de necesidad de X, pero no porque mandatoriamente tienen que hacerlo, porque si no es un incircunciso delante de Dios y Dios no lo va a mirar como hijo, que era la condición que le estaba esbozando aquí a Abraham. Hoy todos somos hijos porque la circuncisión la efectuó Cristo Jesús y no la opera solamente en el hombre, la opera en la mujer también, en todos los hijos de Dios. Hemos sido circuncidados en Cristo Jesús. ¿Estamos claros en esto? Son cosas que tenemos que estar ahí porque al final de cuentas no entenderíamos. Nada más para tenerles a memoria lo que este concepto, Colosenses, vayan a Colosenses, lean, no está en la presentación, pero Colosenses 2:11, la Nueva Traducción Viviente dice: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Así o más claro. Ustedes la recibieron cuando fueron bautizados en Cristo Jesús. Y no es un asunto que cuando fuimos bautizados en agua. No, cuando nos bautizarse es identificarse con. Y yo me identifico con Cristo en el momento en que creí en Cristo. En ese momento el Espíritu Santo viene a mi vida. Yo estoy en esa condición con el bautismo del Espíritu Santo. Es un acto que se da cuando creo en Cristo Jesús. En ese momento soy extirpado de esa naturaleza pecaminosa. ¿Quién lo hace? Cristo Jesús. ¿Quién me ayuda a cumplirlo? El Espíritu Santo en mí, que con su poder en mí me ayuda a derrotar las obras de las tinieblas. Todo esto es algo que tenemos que entender, lo que tiene un cumplimiento, tiene una forma, por decirlo así, natural, expuesta, pero tiene un cumplimiento espiritual cuando estamos en Cristo Jesús. Así, el Señor está haciendo ver cómo tomaba precedencia sobre la ley lo que Él estaba queriendo hacer ver que vino antes que la ley. Y de hecho la ley vino 430 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham. Y entonces no es un asunto que somos salvos por cumplir la ley, no, ya 430 años ya el Señor había dicho que a través de él serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Era algo que estaba claramente establecido y se extiende, por supuesto, después de la misma ley, todo lo que es la promesa que hoy usted y yo tenemos, si somos pueblo de Dios, si somos pueblo bajo la promesa que se dio a Abraham. La promesa que es por la fe, no por las obras, sino por la fe. Vea lo que dice Gálatas 3:17. Pues esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, oigan ustedes la dimensión, lo que está diciendo, el pacto ratificado por Dios para con Cristo, porque le dice, en ti serán benditas, y señala a algo que se va a cumplir en un momento. ¿En quién? Ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, sigue vigente esa promesa. El Señor hablaba de que en tu generación, en esa generación que va a venir a través de quién, de una persona que es Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, identificados con Cristo Jesús, que es lo mismo que bautizados en Cristo Jesús, entramos en esa promesa y somos circuncidados por Cristo Jesús, no corporalmente, sino espiritualmente, y nos sumamos al pueblo del Señor. Y dice, ese pacto que fue por fe sobrepasa de hecho la ley. Así podemos entender que esas palabras que tienen un sentido verdadero cuando entendemos realmente el propósito de la ley, que se cumplen plenamente en Cristo Jesús. Ahí es donde se nos acredita en Cristo Jesús. El Señor tomó esta práctica, de hecho, de la circuncisión, para justificar el proceder del milagro que Él realizó en un día que ellos decían no debió haberse hecho. Veamos la mención a eso. El versículo 23 de este pasaje de Juan 7 dice, la Nueva Traducción Viviente, pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo
coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violentar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Él lo veía como algo evidente. El Señor ve como algo obvio, algo que ellos no están viendo tan obvio. El Señor está haciéndole ver realmente el verdadero sentido del espíritu de la ley. Oíste que fue dicho, pero yo digo, no es que está cambiando, es que está dándole el verdadero sentido, la verdadera interpretación. Allí es donde podemos decir, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando yo tomo la letra en función a esos rígidos, sin entender el espíritu, por qué es dado eso, hago estupideces. Y puedo estar matando gente como mataron al Señor por incumplir la ley, cuando en realidad el espíritu lo que quería es que a través de ese acto se diera vida, pero ellos no lo estaban entendiendo. Y hoy por hoy puede haber mucha gente contendiendo, peleando por la sacrosanta ley sin entender el principio de fondo de toda la ley, que es amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, su argumento, lo que estaba haciendo ver el Señor ahí es que era un argumento de lo pequeño a lo grande, era algo irrefutable. Al final estaba haciendo ver si se estaba quebrantando la ley para circuncidar a un niño, ¿por qué le ponían una objeción por sanar por completo a un hombre y mostrar sobre esa persona amor al prójimo? Es que está incumpliendo la ley. ¿Pero a qué lo lleva la ley? ¿Cuál es el sentido al final? Si se hace por hipocresía, simplemente por hacerlo, es una falta de consistencia y un celo equivocado, un celo absurdo, donde no está haciéndose conforme a justicia, que es lo que el Señor le está haciendo ver. No juzguéis, sino conforme a justo juicio. Mateo 12:11 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Tuvo que casi que mandárselo por fax, dibujárselo, hacérselo ver, probando que algunos aspectos, de hecho, de las restricciones que ellos tenían ahí, como el reposo, no son absolutos morales inviolables, no, sino que son mandatos que pertenecen al final de cuentas a cosas que son de rasgos ceremoniales de la ley, pero que no puede ir contra lo que es la razón del ser de la ley, que es mostrar el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo no puedo violentar eso por decir es que estoy cumpliendo esto otro. O sea, es un asunto que no tiene sentido. Y mostraban que era permisible hacer el bien, al final de cuentas, el Señor estaba haciendo ver en el día de reposo. Era algo que no lo contemplaban ellos, era algo que no lo entendían ellos. Ellos consideraban que solamente si usted cumplía a cabalidad, eso era. Y si alguien no lo estaba haciendo, podían matarlo a usted porque no lo estaba haciendo, aunque la ley no le estaba facultando para eso. Entonces había un montón de sinsentido. Sin embargo, estaban ellos sobrevalorando en todo momento lo que era la prohibición por aquel bien mayor. Y al final de cuentas, por no entender qué va primero, qué es lo que antecede, estaban al final de cuentas achacándole, declarándole a aquel que era el dador de la ley, el no entendimiento de dónde era que iba dirigido el reposo de Dios. El reposo de Dios iba dirigido ¿a quién? A aquel que iba a llevar a cada uno de nosotros, a su pueblo, al reposo. El Mesías esperado, el que iba a tomar sobre sí todo aquel acatamiento de obras para encontrar justicia sobre sí mismo y otorgarnos la justicia que es ahora en Cristo Jesús, Señor del día de reposo. Y podemos entrar libremente por la gracia del Señor que nos ha dado reposo de nuestros obrar. Y simplemente entendemos que Él actuó en rectitud, en apego a la ley y se entregó como sacrificio expiatorio por usted y por mí, cumpliendo lo que la ley había establecido. Porque la paga del pecado era muerte y Él muere por nosotros. Y amados, todo se condensa en Cristo Jesús. Cuando yo digo, no, yo tengo que seguir predicando el Sabbat, igual tengo que seguir haciendo sacrificios, tengo que seguir esto, porque estoy haciendo a un lado a Cristo. Por eso dice la palabra con toda justicia, el que debe actuar para considerarse justo delante de Dios, de la gracia ha caído. Y la gracia lo que dice es que Cristo Jesús lo hizo por usted y por mí.
Yo sencillamente me adhiero a Cristo Jesús. Así que su acción de enojo, su acción de juicio, eran precipitados, eran al final faltos de un justo juicio. La circuncisión era meramente una institución ceremonial, mientras que la curación que se estaba dando era un beneficio altamente provechoso contra todo lo que era la situación natural de ese hombre, en un gran beneficio por sanar a ese hombre completamente. Y esto muestra que, al final, una acción extraordinaria del amor que estaba mostrando al prójimo porque ama a Dios. Usted no estaría amando al prójimo si no ama a Dios. Es lo que brota de esa conexión que tenemos con Dios. Y solo le estaba, a ese hombre no solamente le estaba sanando físicamente, sino que estaba sanando su alma. Porque le hace una exhortativa en ese momento y le dice, en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, acuérdese que ese hombre no procedió del todo bien. Dios le sana y sin embargo va a acusarlo. Va a acusar a Cristo y dice, ese fue el que me sanó. Se lo fue a decir a los fariseos por temor a que hicieran algo contra él. Y entonces el Señor se lo encuentra en el templo y le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y algunos toman eso y dicen, ve, es que usted al final de cuentas está enfermo porque tiene pecado. Dígame por qué está tosiendo usted. ¿Por qué le dio COVID? Ah, usted tiene pecado. Amado, nada que ver. Cierto que Dios usa muchas veces la enfermedad para poder confrontar situaciones, pero jamás la palabra puede derivar, la Escritura no hace ver esto, sino los pecadores más grandes, y uno de los íconos de pecado hubiese sido Pablo, que murió como murió y padeció lo que padeció. Cada uno de los apóstoles fueron martirizados, pecadores extremos. No es esa la lógica, no es esa la forma de poder usted y yo entender que el pecado implica enfermedad, pecado implica alguna situación incorrecta o algún sufrimiento X. No, Dios puede usarlo, por supuesto, pero no es sí, solo sí. Dios ha permitido que gente nazca con defectos. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios, para glorificarse a Él. ¿Por qué Él nació así? ¿Fue pecado suyo o de sus padres? No fue de Él ni de sus padres, fue para la gloria del Señor. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que entender eso correctamente, pues no nos desviamos. Y aquí en el versículo 24 lo que el Señor dice es, en una traducción viviente para terminar, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Ahí Jesús prohibió los juicios censuradores, que eran muy promovidos por la falsa justificación propia del legalismo, que yo lo hago y censuro a cualquiera que no lo haga. Es que yo estoy yendo al monte a las 4 de la mañana y yo no veo a ninguno de ustedes, un montón de impíos incircuncisos. Si a mí Dios me ha llamado a ir allá, pues que tiemble lo que sea y que me goce delante de Dios y dé gloria a Dios que puso en mi corazón hacer eso. Y si no lo ha puesto en el corazón de otro, y que Dios lo ponga cuando sea y por la razón que Dios lo está poniendo. Pero yo no puedo considerar mi acto piadoso que estoy sobre el que no hace lo mismo que yo. Pero ellos sí lo veían así, al final de cuentas. Y entonces el Señor nos llama a discernir primeramente por qué hago lo que hago, para quién lo hago. Si yo hago algo para que todos me ven y me aplaudan, ya tengo mi recompensa. Pero no es eso lo que el Señor dice. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí está hablando de ese juicio nocivo, de ese juicio incorrecto. De hecho, la palabra nos llama a que la iglesia debe juzgar situaciones que se dan incorrectas. El problema es ese juicio de crítica destructivo, el que anda siempre viendo el mal en cualquier otro, el que anda viendo la viga, la pajita en el ojo del hermano y no ve la viga que tiene. Ese es el tipo de juicio que la palabra está diciendo. No juzguéis para no ser juzgados. El Señor sí demandó que existiera en nosotros ese ejercicio correcto de discernir lo que es moral, lo que es teológico, antes que emitir juicios, ver si realmente el asunto corresponde a justicia, si hay una correcta acción por la cual la persona lo está haciendo, y si yo no veo nada de eso y la persona está convencida de que está agradando a Dios, lo más sabio que yo puedo hacer es hacerme un lado y decir, si lo está haciendo para Dios lo hace. Yo no soy quien para juzgar eso. ¿Estamos correctos en eso? Entonces, aquí hace un llamado, de hecho, a abandonar esas prácticas malas de interpretar
lo que estaban interpretando de él y juzgar sus afirmaciones y verlas con un justo juicio, para que pudieran al final entender quién es él, quién era el que tenían ellos de frente. Tenían que mirarlo más profundamente que simplemente la apariencia de decir, incumplió el día de reposo, descartado. O sea, no estaban viendo más allá, qué lo motivó a eso, por qué hizo eso. Y es algo que usted y yo tenemos que cuidarnos muchas veces, porque fácilmente podemos emitir juicios cuando no estamos viendo el sentido. Eso que mueve a una persona a algo, solo Dios lo sabe. A veces de vistazo yo puedo ver por los testimonios de la persona más o menos el sentido, pero hay cosas que yo no me doy cuenta. La palabra dice en 1 Samuel 6, 7, la parte B, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es algo que tenemos que tener claro. Es como el asunto con toda esta situación que, Dios mío, yo les digo, usted puede no vacunarse porque piensa es un experimento, es una cosa así totalmente respetable y puede hacerlo, pero decir, me van a poner la marca a la bestia y ya voy a ser marcado por el anticristo por eso, amados, eso es una aberración bíblica de tapa a tapa. Porque ¿qué es la marca de la bestia? Es una negación de Cristo, es una completa condición donde yo no estoy de acuerdo con Cristo, con su instrucción, con su palabra, y me opongo completamente a lo que Él dice. No es un tatuaje, y menos todavía algo que alguien me pinchó, me lo puso sin que yo me diera cuenta, como lo están haciendo a veces a algunos niños, y entonces le pusieron porque así lo manda la ley y ya está, se va para el infierno, la marca la bestia. Amados, así no opera Dios, eso no es. Tenemos que entender, usted se la puede no poner porque considere cualquier otra cosa de orden médico, pero no en función a que va a perder la salvación porque se va a poner eso. ¿Estamos de acuerdo? Respeto totalmente a quien diga no quiero, perfectamente. Eso es, cada quien tiene libertad de hacerlo. Una persona si es adulta, madura y quiere tomarse ese riesgo, está en toda la libertad, pero el concepto de corazón, al final de cuentas, porque Jehová mira el corazón incluye la emoción, incluye la voluntad, incluye el intelecto, incluye los deseos. Tiene que estar involucrado eso para yo decir, fuera Cristo, y recibo un sello, una marca diferente, porque estoy diciendo, no estoy con Cristo, estoy ahora con X. Desgraciadamente vemos gente ahora renunciando a Cristo como Mesías, diciendo que siguen a Dios. Eso es prácticamente decir, renuncio a cualquier salvación posible, porque la única puerta dada a los hombres a través del cual podemos ser salvos se llama Cristo Jesús. Y la vida de los hombres va a ser al final de cuentas que un reflejo de lo que tiene en su corazón. Así que pretender nosotros conocer plenamente los corazones humanos, no podemos. Podemos ver conductas, podemos ver actuaciones y podemos decir, sí, es una persona correcta por su actuar. Y conste que a veces hay actuaciones de actorazos. Hay actuaciones que no podemos dejarnos, qué sé yo, impresionar, porque los fariseos eran unos actores 100 puntos. Y entonces, las apariencias para ellos eran lo más importante, su más alto valoración era el prestigio que pudieran tener delante del pueblo. Y ellos estaban en todo momento tratando de ver cómo se mostraban piadosos, cómo al final de cuentas ser juzgados como gente de alta estima, de alta aceptación, de alto respeto por su actuar. Entonces ellos eran rectos en extremo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ver ahí? Ese alto esfuerzo por guardar una imagen delante de los hombres como una máxima prioridad, estaban haciéndolos pretender ser influencers sobre esos hombres, aunque estaban negando a Dios, aunque estaban desconociendo lo que realmente en el fondo es una persona que sirve a Dios, le ama y ama al prójimo. Ellos querían matar a aquel porque no era el Mesías que ellos pensaban que había de venir, y tenían una posición completamente ajena en sus prácticas. Y así vemos, hay muchas prácticas del Talmud que hoy gente en el tiempo presente está practicando, cuando el Talmud fue dado en el año 400 después de Cristo. Y hay un montón de prácticas que ahí están, que hay gente hoy haciéndolas, como pretendiendo pensar que van a introducir un factor de gracia adicional delante del Señor. Así esos judíos
hacían un montón de cosas y de prácticas que el Señor decía, hipócritas, ustedes no están haciendo conforme realmente a lo que la palabra instruye. Ustedes sencillamente quieren mostrarse guapos. Ustedes solamente quieren mostrarse como gente muy pulcra, cuando dentro de ustedes lo que hay es un asco. Así en esos términos prácticamente fue como el Señor se lo dijo, se lo leo. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad. Es algo completamente ajeno, la valoración de Dios, las apariencias externas, donde no está involucrado el corazón. Nuestro Dios es un Dios de corazones. Es un Dios que seguirá mirando por qué hago lo que hago, qué me motiva a hacer lo que hago, dónde está asentada la base de mis decisiones. Llega a ser a veces muy ajena a la práctica de lo que hago, la razón por la cual se hace eso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo veo gente que practican el Sabbat. Y en el tiempo presente, yo estuve en Jerusalén, yo estuve en Israel y vi cosas extrañísimas. Hay cosas, por ejemplo, que no es de la ley, es del Talmud, que es un montón de cosas meramente de religión. Y por ejemplo, qué sé yo, usted no puede operar un botón que prenda una luz porque usted puso a trabajar a alguien o usted trabajó. Entonces usted en el ascensor, usted no puede apretar el botón del ascensor porque entonces usted está poniendo a trabajar a alguien generando esa electricidad. Entonces, ¿qué pasa? El ascensor tiene programado arrancar y subir y parar en cada piso los días sábados para que nadie toque el botón. ¿Qué hace la gente de pronto? La refrigeradora, usted la abre, se prendió la luz, usted puso a trabajar a alguien. Entonces le quitan la luz el viernes para que el sábado usted pueda abrirla y entrar y esperan a que la refri prenda y ya cuando prendió la abre, porque si no, cuando usted la abre y ella prende, usted provocó que alguien trabajara o usted trabajó. O sea, son cosas que no es justo juicio. Lo hacen por ignorancia. Y ok, bueno, usted dice, eso es un asunto cultural. Y allá, si la parte cultural la quieren llevar a esos extremos, porque el Talmud así lo define, correcto. Digo de nuevo, no lo define la ley, lo define el Talmud, que es todas las prácticas meramente de religión, porque así lo definieron los rabinos a lo largo del tiempo. Está bien, es su cultura, pero que alguien ajeno a esa cultura adopte eso, lo haga suyo y hoy está haciendo eso, amados. El kipá se estableció en el siglo XVIII después de Cristo. Y hoy andan muchos aquí con esto porque se sienten que así están entonces muy bien delante de Dios. Eso es ajeno a todo el propósito del plan. El plan de Dios por el cual Dios ha dado las cosas. Son sin sentidos y tenemos que seguir obrando de acuerdo a lo que da sentido, a lo que da razón de lo por qué usted y yo estamos en Cristo Jesús. ¿Quién cumplió realmente el reposo del Señor? ¿Lo hago yo en una práctica estricta, religiosa, o lo hizo Cristo Jesús? De modo que hoy tengo el reposo de mis obras. El Señor les advirtió que no todo lo que ellos veían brillar era oro. El Señor les advirtió ahí que al final de cuentas que se estaban dejando llevar por sus apariencias, no estaban haciéndolo con justos juicios. De hecho, sin las manifestaciones de exhibir grandes, qué sé yo, como lo hacía el pueblo de Israel y lo hace hasta el tiempo presente, él criticó las enormes filacterias que se ponen y se quieren hacer ver. La filacteria, ¿qué es? El cordón de cuero que, aquí está la cajita que dice yo amo al Señor. Entonces la cajita tiene unos cueros y se enrollan hasta el punto, hasta el final del dedo, y entonces todo mi actuar, todo mi brazo está ligado a algo que dice yo amo a Dios. El sentido es hermoso, o sea, la razón de ser es hermoso, pero que yo diga que solo así Dios va a tener algún nivel de aprecio por mi vida, eso nada que ver. Entonces dice, extienden sus filalterias. Al final de cuentas, los flecos de sus filalterias y los tienen ahí, sin una condición realmente vivencial de por qué lo hago. Si usted no lo hace, entonces se le viene la cosa encima. Usted no puede entrar al muro de los lamentos si no lleva el kipá puesto.
Yo entré, siempre ando sombrero, entonces usted puede entrar con sombrero, pero es un asunto de exigencia. Conste que es algo que se estableció a partir del siglo XVIII, no era los tiempos del Señor, el Señor nunca anduvo con esas cosas, pero son cosas que se han traído al tiempo presente y hoy se miran como muy loables, como muy de acatamiento. Pero ve lo que dice la palabra en Gálatas 5:14, no está en la presentación. Gálatas 5:14 dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Toda la ley, todas las 613 preceptos pueden resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Así que, amados, ¿qué sentido tiene que yo descalifique, al final de cuentas, porque no está haciendo como yo pienso que tiene que hacerse? Cada uno, dice la palabra, que sea convencido de lo que hace. Y el que hace eso, conforme lo hace para el Señor. El problema que se da en el tiempo presente, ¿y por qué trato esto? Porque hay una corriente enormemente fuerte de judaización que están metiéndose en las iglesias y están tocando las puertas de gente que no entiende por qué se dio la ley, para qué se dio la ley, y pretenden judaizar a los cristianos evangélicos. Y lo estoy diciendo así abiertamente porque tenemos casi que una epidemia a nivel de todo Costa Rica y todo el mundo. La semana pasada me entero de un pastor que estuvo aquí, Juan Carlos Villegas, que dice así abiertamente: no creemos en el Mesías, nosotros somos judíos, sefarditas, el Mesías lo estamos esperando. Y aquí estuvo predicando, aquí estuvo hablando de Cristo. Pero ¿qué pasa? Se metió tanto en estos conceptos de ley que ahora lo más sacrosanto es la ley. Y lo que hizo Cristo sale sobrando. Amados, esto no es algo, como dijo Andresito, algo muy de una pinceladita. Amados, hay que tenerle cuidado. Cuando yo veo que el nombre de Cristo está poniéndose en duda o está minimizándose su obra, ojo, eso me dice anticristo. Eso me habla de algo que va en contra de lo que Cristo hizo. Y muchos empiezan con el término ahí, una mezcolanza, pero no es, como lo tratamos la semana pasada, no es válido una mezcolanza. O estoy en la ley o estoy en Cristo. O hago el entendimiento de lo que Cristo dice, o sigo haciendo las prácticas que me den justicia propia, que nunca lo van a lograr. Los que estaban empeñados en juzgar al Señor, ahí por su modesta apariencia, Él no parecía ser ese hombrón ahí con una gran presencia, fácilmente al final le aplicaban un juicio que no era justo para con Él. No estaban viéndolo como el Mesías libertador. Dios mío, el Mesías libertador debió haber entrado en un corcel blanco aquí, relinchando y todo el mundo viendo semejante, y entra en un burro. ¿A quién se le ocurre que se va a hacer un libertador que entra en un burro? Y mire, es un carpintero, ni trae un arma. ¿A quién se le ocurre que se va a hacer nuestro libertador? Amados, si yo no estoy aplicando realmente el entendimiento de dónde está el poder de Dios y dónde se manifiesta realmente el testimonio, y no entiendo que la palabra es poder de Dios y justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree, amado, voy a andar buscando poderes y manifestaciones y cosas que son ajenas al plan de Dios. Si ellos hubieran visto que las profecías todas estaban cumpliendo en ese personaje que tenían ahí enfrente, que era algo que señalaba todo a ese que estaba enfrente, y no hubieran cerrado sus ojos y sus oídos a eso, pudieron haber visto. Pero la gran mayoría no lo vio así. A su pueblo vino y su pueblo no lo recibió. Y tenemos que entender que todo esto, al final de cuentas, nos debe llevar a algo. No se trata de que yo haga cosas y que me miren como una persona que he logrado mucho. No, al final de cuentas me conduce mi vida a algo que glorifique a Cristo. No es mi indumentaria, no son mis ritos, es mi vida. Es lo que se muestra en la vida de cada persona. Debemos nosotros aprender a no juzgar por apariencias, por títulos, por posición, sino al final, ¿con valor en qué? En que los dones que cada uno tiene sean verdaderos, sean del Espíritu Santo, en lo que es, lo que Dios le ha llamado a hacer, pero que armonice perfectamente con la palabra del Señor, con la verdad de Dios. Que tiene que haber esa conexión, que sea consistente. ¿Hacia dónde conducen las miradas y los reflectores de mis acciones? Si todo conduce a que vean que yo soy el hiperungido, a que me lleve los aplausos, amado, algo pasó.
Algo se desvió. Ese no es Cristo. Todas mis actuaciones como pueblo del Señor deben conducir a llevar toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza a Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue el que murió en una cruz, que se entregó por usted y por mí. Y nosotros tenemos que entender que para eso vivimos. El Señor no comparte su gloria con nadie. Somos llamados en todo momento. Solamente así podrá existir un justo juicio en todo lo que son nuestras valoraciones y discernir realmente el mensaje de Dios y darnos cuenta al final, ¿es del Señor esto o no es del Señor? Por lo tanto, si nosotros andamos buscando nuestra propia gloria, al final de cuentas no le estamos permitiendo que el Señor de toda gloria reciba la gloria, sino que la gente busque y atienda lo que yo le digo. Porque yo lo que digo, Dios lo respalda, aunque no esté en la palabra. Falso, equivocado, aunque se dé. Alguna gente se va en la línea pragmática. ¿Qué es el pragmatismo? El que si funciona, pues debe ser correcto, aunque sea una aberración. Dios me dijo que le echara esto y que le echara aquello y que le echara, y si funcionó, es correcto. No, amados, las cosas son correctas a la manera de Dios, porque habrán cosas que al hombre le van a parecer y habrán señales que al hombre le van a parecer, pero el camino final es muerte. Yo tengo que dejarme de guiar por la instrucción preciosa de Dios. Dios no cambia. Cuando el Señor del día de reposo se presentó, no vino a decir, vea, no cumplan el día de reposo, vea, yo lo estoy incumpliendo. No, lo que estaba haciendo ver es, el reposo ustedes lo tienen en mí. Él es el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y usted y yo reposamos de nuestras obras, como Dios de las suyas, cuando entramos en Cristo Jesús. Y cuando podemos hacer todas las cosas entendidos que la justicia de Dios nos fue otorgada. Y hoy usted y yo actuamos con justicia porque Él demudó nuestro corazón y nuestras motivaciones. Hoy no son para recibir un nivel de aplauso y miradas, sino nuestras motivaciones están en el sentido de que amamos a Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que nos encuentre el Señor siempre dando gloria a su nombre. Amados de la alabanza, que nos encuentre el Señor dando gloria a su nombre. Yo creo que Dios les ha dado a ustedes el poder ministrar en ese sentido. Que Dios en todo momento pueda ver que somos un pueblo que miramos y hacemos todo para que la preciosa persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, sea visto. Si la gente no puede ver a Cristo en nosotros, amados, no le estamos haciendo ningún favor al por qué usted y yo somos sus testigos. El mundo necesita ver un pueblo que testifica de Cristo, pero que testifica con sus vidas cambiadas, transformadas. Vidas que dicen, yo vivo para la honra y gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios, no para mi propia gloria. Y si Dios de paso nos bendice y nos favorece, alabado sea el Señor. Pero no es esa la razón por la cual le amo y le sirvo, sino que le amo y le sirvo porque le pertenezco. Él pagó un precio carísimo, Él me redimió, Él me apartó, Él me declaró justo a pesar de mi injusticia. Padre precioso, ¿cómo no darte gloria a ti, Señor? ¿Cómo no reconocer, Jesucristo, que tú eres digno de ser reconocido como el único Dios verdadero y eterno? Que tú, Señor, como la persona maravillosa, llena de favor, llena de gracia, llena de hermosura, vino a este mundo, Señor. No queremos, Señor, pretender pensar que nada pasó, sino que esperar algo según nuestra percepción. Toda tu palabra, Señor, señala, conduce, indica que Jesucristo, tú eres el Dios encarnado que vino a este mundo, que dio su vida en una cruz, pero que resucitaste. Y Señor, el que está sentado a la diestra del Todopoderoso y que vendrás un día con toda tu gloria, Señor, por tu amada, por la iglesia que, Señor, ha tomado como suyo, Señor, la promesa, Señor, de la fe, de creer que Jesucristo, tú eres el Dios eterno y verdadero, que nos ha redimido de todo pecado, de toda maldad y que nos has declarado justos a pesar de nosotros mismos. Señor, que todo lo que respira alabe y glorifique tu santo y bendito nombre. Que toda la creación proclame que tú eres digno de ser en gran manera exaltado. Exaltemos al buen Dios, alabemos al Dios de gloria. Danos, Dios,
Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra, Señor. Muestra, Señor, por tu gracia, por la luz que tú das a través de tu palabra, Señor. La terrible hermosura de Jesús, el digno Dios, que no tuvo en cuenta el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo
y tomó forma de siervo. Vino a este mundo, se entregó, se dejó llevar a una cruz para pagar una falta, un pecado que no era tu pecado, era nuestro pecado, Señor. El ser inocente, perfecto, precioso. Vino y se llevó, se dejó llevar a un sacrificio para expiar, para hoy otorgarnos un descanso, un reposo de nuestro actuar humano, Señor, de justicia, y poder adherirnos, abrazarnos a Cristo Jesús, que es justicia de Dios para con nosotros. Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte todos los días de nuestra vida? Queremos vivir todos y cada uno de los días, Señor, contemplando tu hermosura, amando tu obra, Señor, doblando nuestra cerviz delante de ti, Señor, y diciéndote cada día, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, sea dada la honra, sea el honor, sea la alabanza, sea la exaltación al único y soberano Dios, al digno Dios, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Muestra, Señor, Esa voz que como el fuego hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno. Él es digno. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Toda la gloria. Amén. Amén. Y amén. Amados, solamente a través de la palabra Él nos muestra. Solamente a través de las instrucciones que podemos entender quién es el Dios, cuál es su obra y nuestra condición de gratitud permanente delante de Él. Cuando hacemos un lado esto y estamos en función a qué siento o qué no siento, amados, por sentires el mundo está como está. Y vemos gente siguiendo sentires que nada dicen de Cristo, o por prejuicios como fue el pueblo de Israel. Que Dios nos guarde y seamos un pueblo realmente que pueda entender, pueda caminar conforme al justo juicio. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Bueno, amados, queremos orar por todas las necesidades, decirle, bueno, que se están llevando a cabo ya algunos discipulados de forma presencial y se están. ¿Cuántos que entraban los virtuales? Para marzo están los virtuales. Ok, entonces estábamos a punto de eso. Ok, me dicen que va a dar inicio lo que es el Club de Niños, que se ha mantenido por muchos años aquí en la iglesia, pero ahora se le llama en esta forma. Es el sábado 5 de marzo, de forma presencial, de 10:30 a 11:30 am, niños de 4 a 12 años. Y la idea es que ahí en la salida van a estar inscribiendo a todos. Hay un código que es con el que pueden también escanearlo para inscribirse. Ahora todos son códigos, esto no es del COVID, es de otra cosa, pero podemos leerlo ahí y podemos entrar en un formulario en el cual nos inscribimos. Así que para que todos estemos enterados, gracias por todos los que he visto que han traído alguna colaboración para los niños de 0 a 4 años, que se quiere acondicionar el sitio allá. De momento allá arriba vamos a ver cómo nos va, pero estamos orando al Señor a ver cómo tenemos algo lo más práctico posible. Pero todos están invitados a esta ha sido de gran ayuda, de gran bendición. Los niños que de temprana edad se meten en el club de niños y empiezan a crecer. A veces hemos tenido tal vez un problema de ceder, de decir,
es la iglesia la que tiene que asumir todo. Y entonces a veces en las casas hay poca instrucción a los niños. No es que la iglesia deba asumirlo, ni está llamada a eso. La palabra llama a los padres a asumir. Pero el club de niños es un auxilio muy hermoso, en el cual ellos pueden crecer en palabra, pueden crecer en conocimiento de lo que es la verdad, para que no ser tan llevados fácilmente por cualquier corriente de doctrina que se mira en el tiempo presente. Así que son herramientas que la iglesia pone a disposición de todos los padres, y queremos pues ser parte de todo ese proceso lindo de formación. Ok, entonces también se está programando lo que es la celebración del 25 aniversario para abril, es cuando se está dejando, creo que las primeras semanas, por ahí está, el 10 de abril, es previo a Semana Santa, que queremos tener la celebración. Yo pienso que ahí ya no vamos a andar con tanta cosa de estas y más libertad. Alabado sea el Señor, ya vemos como una luz muy, muy linda que se está queriendo establecer. De momento, pues a cuidarse todos en esto, cada uno ser prudente. Bueno, siempre oramos por gente que ha estado en alguna necesidad, de alguna... ¿Tenés algo que tratar, Solita? Hola, mi amor. No te oí. Si se me acerca, ¿la? La matrícula de SEAN, sí es cierto, hoy está abierta. Lo que es matrícula de SEAN, allá está el hermano Alfonso. Todos los que quieren empezar a cursar los estudios de SEAN, que de hecho son una muy buena base, una buena estructura bíblica, van a estar abriéndose diferentes cupos de diferentes grupos, y entonces el hermano Alfonso va a estar ahí tomándole la inscripción a todos los que quieran inscribir. Gracias a todos los que son tutores de SEAM, que un día de estos pues tuvimos la oportunidad de graduar a varios. Que Dios les bendiga por su deseo de transmitir esto a otros. Ok, entonces oramos por estas necesidades. Yo creo que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Dios sana, Dios hace milagros, Dios se involucra en nuestras vidas, Dios da oportunidades, abre puertas. No sé cuál será su necesidad, pero presentémosla en este momento en un clamor delante de Dios. Padre, aquí como iglesia venimos, Señor, con esta necesidad de sanidad que mi hermano, mi hermana presenta, esta necesidad, Señor, de un milagro financiero, Señor, Padre, para que tú tomes, Señor, control de todo ello. Clamamos al Dios de toda gracia, de toda bondad y de toda posibilidad, para que, Señor, tú abras puertas donde nadie más podría actuar, operar, y que sea palpable para la vida de mi hermano, de mi hermana, que el Dios de los cielos ha actuado allí, sea en esa sanidad física, sea en esa sanidad financiera, sea, Señor, en el ámbito que mi hermano está clamando. Sorpréndele, Dios, sorpréndele de una manera extraordinaria, y que pueda decir mi hermano, mi hermana, grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos a ti honor, honra y gloria. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Padre, damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre ha sido y será tu misericordia. Oramos, Señor, para que tu nombre sea exaltado en todo, pero que seamos ese pueblo, Señor, que entiende lo que, Señor, sucedió en esa cruz. ¿Quién vino y para qué vino, Señor? Queremos vivir, Señor, todos los días entendiendo la magnitud de tu obra, Señor, para la alabanza de tu gloria, todos y cada uno de los días de nuestra vida, reposando en el Dios del día de reposo que nos ha permitido entrar en su reposo. Padre, gracias damos por ese favor que nos has concedido. Gracias porque la justicia que es en Cristo Jesús nos ha sido otorgada, nos ha sido dada, Señor, por la fe. Gracias, Señor, porque tú nos miras a través de esa obra consumada. Padre, ¿a quién podemos exaltar y glorificar sino solamente a ti? Con una vida, Señor, piadosa, una vida inclinada a ti. Hoy como pueblo tuyo, Señor, alabamos tu nombre y oro para que la bendición tuya, Señor, repose sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, de cada uno de los que aquí están presentes, Señor, conforme a tu palabra, conforme así lo dijiste, Señor. Así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde.
que ese maravilloso Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, al único y soberano Dios, damos honor, honra, gloria y alabanza. Amén. Amén.